Bueno, el tema con Picasso, de cómo él puso la máquina de fotos en su lugar y al artista en el suyo. Porque si bien los artistas en esta época estaban viendo cómo ya surgía una especie de inteligencia artificial que hacía lo mismo que hacían los artistas, que era copiar una imagen, un retrato, una naturaleza, en muy poco, en mucho menos tiempo de lo que lo puede hacer un artista, y seguramente, no sé, porque los inicios de la fotografía, los materiales me imagino que eran tremendamente caros, pero sí lo hacía la cámara mucho más rápido y más práctico que un artista. Entonces, el papel del artista se empezó a ver como amenazado y creo que lo podemos entender porque hoy en día lo sentimos de alguna forma. Este, hay como un ojo puesto en la inteligencia artificial porque no sabemos si el día de mañana las inteligencias artificiales empiezan a hacer obras. Yo tengo mi opinión personal, la cual voy a desarrollar en otro video, sobre esto, ¿no? Sobre las inteligencias artificiales respecto a los artistas. ¿Por qué una inteligencia artificial no puede hacer arte? Entonces no creo que nos arrebate el trabajo. Pero en la época de Picasso, estamos hablando siglo XVIII, XIX, eh, sí, las máquinas de sacar fotos se estaban popularizando y los artistas veían socavado su territorio y no se sabía bien qué iba a hacer. Entonces, ¿qué hicieron los artistas? Pues se reinventaron. Si ya había algo que copiaba la realidad tal cual la veíamos, entonces hagamos una realidad que no se ve, sino que se siente. Y entonces es importante aquí señalar antes que si bien, primero la diferencia entre el arte figurativo y el arte abstracto. El arte abstracto sería un extremo y el figurativo otro. En el medio, digamos que están los cubistas, Picasso y todo esto, estos que dibujan no tal cual lo que se ve, pero aún se entiende lo que hay. Entonces, no es que, por un lado tenemos el arte figurativo. ¿Qué quiere decir? Una persona parada en el campo, tal cual la vemos a la persona, con las incidencias de luz, las sombras, su postura, el material, las telas, todo igual a tal cual se lo ve, lo reproducimos en un medio plástico, ya sea escultura, pintura, puede ser grabado, dibujo. Entonces, esto es figurativo, ¿no? Tomar el icono que nosotros tenemos, que es la persona parada en el campo, y reproducirlo tal cual lo ve. Y de hecho, cuanto más fiel era la obra al icono, o sea, a lo que estamos copiando, mejor se consideraba el trabajo artístico, ¿no? Incluso al día de hoy tenemos esta discusión con los hiperrealistas que cuanto más se parece a la realidad, pareciera ser más artístico el trabajo, y la verdad es que no es así, sin desmerecer el trabajo de los hiperrealistas, que también me tomaré un tiempo para hablar de eso en otro video. Bien, bueno, quería marcar esa diferencia. El arte figurativo, el arte que copias tal cual ves el icono, está en un lado. Y por el otro lado tenemos el arte abstracto, que es ya directamente la persona en el campo, puede ser representada, pero no, no literal, o sea, no figurativamente tal cual lo que vemos. Podemos hacer unas manchas que representen a la persona y otras manchas que representen al pasto. Aquí entra o al paisaje. Y aquí entra la habilidad artística de cada uno. Si yo me pongo a manchar por manchar y digo que ahí hay una persona, bueno, deja mucho que desear. Pero si tomo el trabajo de agregar líneas de lectura, líneas de estructura, composición, armonía, ¿ah? Proporciones, simbolismo, sobre todo, que el arte, el pilar que separa el arte del hiperrealismo es el simbolismo. En un hiperrealismo no hay simbolismo, pero lo vamos a tratar ese tema porque es muy interesante también. Bien, entonces lo que tenemos por un lado es esto, ¿no? El arte tal cual el objeto que veo lo represento, y de hecho trato de representarlo lo más fiel posible a la imagen, y por el otro lado represento lo mismo, pero no con los elementos figurativos tal cual, sino uso, por ejemplo, la mancha, la línea, los medios plásticos, lo desarmo. Entonces, ¿qué es lo que hacían los cubistas?
Me voy directamente a los cubistas sin dejar de mencionar antes las otras vanguardias como el impresionismo o las pinturas que hacía Cézanne, que Cézanne me parece un crack. Yo me considero un gran seguidor, admirador, de hecho los tengo en mi podio a Picasso, pero no más que a Cézanne, porque Cézanne fue el verdadero pionero, digamos, fue el que tuvo la visión esta de desarmar la figura, desarmar los elementos y volverlos a reconstruir o reconstituir como él lo sentía, como él le parecía, ¿bien? Entonces, digamos que Picasso desarrolló esto y terminó creando, junto con otros como Juan Gris, el cubismo. ¿Y de qué trata? ¿De qué va el cubismo? Bien, el cubismo toma la forma tal cual la vemos y nosotros, para poder, por ejemplo, si vamos a hablar de las técnicas meramente dichas, en las técnicas de dibujo, lo que se hace primero es tomar la persona parada en medio del paisaje y las pasamos a sus formas elementales, a las formas geométricas. Las formas geométricas son el cuadrado, el círculo y el triángulo, ¿no? Que si le ponemos una dimensión más, o sea, si le ponemos volumen, se transforman en un cubo, en una esfera y en un triángulo. Entonces, perdón, en una pirámide. Bien. Entonces, nosotros, para poder dibujar, para poder reinterpretar o interpretar las formas, lo que hacemos es tomar el icono y trasladarlo a formas geométricas. Bien. Entonces, a partir de esa forma geométrica es como que hacemos una cajita en la forma que queremos ir dibujando y a partir de eso usamos como guía esto, estas formas geométricas para desarrollar la figura en sí. Bueno, Picasso lo que hacía, llegaba a esta instancia de las formas geométricas, pero no les reconstruía tal cual lo que veía, sino como él lo sentía, como él quería. Entonces, el humano eh, en el cubismo, y dicho sea de paso en las vanguardias, ya no estaba sujeto a representar tal cual lo que veía, tal cual la forma figurativa. Ya no éramos una máquina de sacar fotos, porque ya estaba la máquina de sacar fotos. Entonces, el ser humano, creo yo que es cuando libera, por lo menos en esas épocas, su máximo potencial artístico. Y aquí una curiosidad, una ironía, si quieren llamarle, es que los movimientos de vanguardia, tales como el cubismo, el expresionismo, el fauvismo, eran movimientos que estaban por fuera de la academia, eran rechazados de la academia porque no cumplían las leyes figurativas que estaban sujetas. Irónicamente, hoy en día estamos estudiando en la academia justamente esos movimientos. Bueno, entonces, lo que hacía básicamente el cubismo, y es por qué acá la importancia de este movimiento, es que ya nos desligaba a los artistas de tener que representar la realidad tal cual la veíamos, sino que podíamos ir más allá aún y representar tal cual la sentíamos. El arte abstracto es como un horizonte nuevo, totalmente para descubrir, y las posibilidades son infinitas. Yo realmente creo que si la IA, bueno, es que no creo que la IA, sé que no va a poder hacer arte, no puede, realmente no puede, aunque quiera. Pero si la IA nos amenazaría, yo no sé la verdad a dónde iríamos, porque me parece que abrimos todas las puertas. O sea, ya quizás tendríamos que salirnos del molde de las artes clásicas comunes, que ya lo estamos logrando, porque ahora somos artistas visuales. Pero bueno, a lo que voy es que en esa época fue tan importante, de hecho yo creo que el arte de hoy en día le debe agradecer a todo ello, que rompieron las barreras de una forma absoluta, brutal, ¿eh? Y que creo yo que el cubismo, entre otros, fueron los movimientos más radicales en cuanto a la forma y a los elementos plásticos primarios, por lo menos, punto línea, que, que trabajaron. Porque después también tenemos toda esta revelación y esta ruptura de esquemas, o de reglas, en cosas como el color. Y aquí entran los fobistas y lo tenemos los impresionistas también. Entonces yo creo que este arte cubista fue el arte que abrió. Si bien no fue el único, fue el que abrió muchísimas puertas para la experimentación y bueno, todas las vanguardias que vienen después, todos los estilos.
Hablando de arte, en lo que logró el cubismo, Picasso y compañía, fue un hito totalmente increíble. Yo creo que fue, de hecho, no sé si llamarlo revolución, la ruptura más importante de los últimos tiempos. Eso nos abrió la puerta muchísimo a los artistas para llegar a nuevos horizontes. Entonces aquí reside la importancia, ya hablando de Picasso como tal, de la obra de él y de sus aspiraciones individuales también como artista, si, más allá de la obra, porque Picasso, como decía mi maestro, uno no tiene que explicar la obra se tiene que explicar sola y la obra sola de Picasso habla por sí misma. Ponemos, que esto lo veo mucho en internet y me encanta, poner un cuadro de Picasso a los 15 años y otro a los 80 es una cosa brutal, es una evolución loquísima de cómo él empezó los autorretratos son una locura, en cómo su forma ya está súper loca. Entonces, bueno, el amplitud, el camino que abrieron ellos, yo creo que es importantísimo y sobre todo Picasso, por algo es uno de los pintores más importantes del siglo XX. Eh, lo que decía, la obra en sí, la obra sola, los cuadros solo de Picasso ya son impresionantes, hablan por sí mismos. Pero la vida de él, sus convicciones, su pensamiento de no rendirse, es una historia aparte. Entonces, por esto y por muchas razones más, que me quedo corto seguramente, es que Picasso es uno de los artistas más importantes de los últimos siglos.